Gracias. Buenas tardes con todas las personas presentes en este panel titulado Gestión Escolar de la Diversidad y Ciudadanía. Mi nombre es Patricia Nakamura y tengo el gusto de ser la moderadora del panel. Cada panelista contará con 15 minutos para su presentación y al final tendremos aproximadamente 15 minutos para una ronda de preguntas y respuestas. Invito a los presentes a formular sus preguntas en el chat, por favor. Y la primera presentación estará a cargo del magíster Diego Macasi Zavala. Él es magíster en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Lima. Su presentación lleva por título La gestión de la interculturalidad en una institución de educación básica de alto rendimiento ubicada en Lima. Asimismo, la segunda presentación estará a cargo del magíster Jorge Eduardo Morante Calderón, quien es magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y su presentación lleva como título Sistematización de la gestión del proyecto de convivencia democrática, niños de una escuela rural de Huancavelica que vienen a estudiar con niños de una escuela privada de Lima Metropolitana. Yo estaré avisando a ambos ponentes cuando falten 3 minutos para finalizar su presentación. Pondré el icono de un relojito, ojalá que lo puedan visualizar, y para que sepan que ya faltan 3 minutos para que vayan cerrando. A continuación, quisiera ceder la palabra al magíster Diego Macasi Zavala y recuerdo nuevamente a los presentes que pueden preguntar a través del chat. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por esta oportunidad. Voy a compartir mi presentación. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver sin problemas. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, bienvenidos todos. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles la investigación que realicé para optar a mi grado de magíster en educación. Mi investigación se tituló La gestión de la interculturalidad en una institución de educación básica de alto rendimiento ubicada en Lima. Muy bien. Voy a tratar de hacer una síntesis de mi marco teórico, debido al tiempo, a través de dos preguntas. La primera es, ¿qué es interculturalidad? Partamos del hecho que, digamos, que ya todos podemos constatar y conocemos de que el Perú es uno de los países pues, más diversos que existe, por lo menos en esta parte del continente, ¿no? Y en este contexto, la interculturalidad se plantea como un proyecto ético y político. Pero el mismo concepto de interculturalidad es bastante problemático, porque existen diversas teorías, diversos autores que entienden por este concepto, ¿no? Según algunos matices, ¿no? Entonces, lo primero que consistió la investigación fue indagar en torno a qué es la interculturalidad. Y en esta indagación, pues, se pudo encontrar tres enfoques. El primero es el enfoque asimilacionista, es un enfoque de la interculturalidad en la cual se plantean acciones para que, por ejemplo, en el caso de los migrantes, puedan adherirse, ¿no? A las costumbres, a las formas de vida de una sociedad de acogida, ¿no? Entonces, tiene este enfoque de asimilar a los que recién han llegado. Luego hay un enfoque acrítico o funcional. Este enfoque es bastante interesante, alude al diálogo intercultural, sin embargo, alude al diálogo de una manera descontextualizada, ¿no? Es decir, alude a un diálogo, ¿no? Y asume al diálogo como la única forma de solucionar, ¿no? La diversidad o enfrentar, sin tener en cuenta, ¿no? El contexto en el cual se desenvuelve el diálogo, ¿no? Las condiciones del diálogo. Ese es un punto importante porque precisamente ahí está la diferencia entre el enfoque acrítico o funcional, ¿no? Y el enfoque crítico. El enfoque crítico sí promueve el diálogo, pero pone el énfasis en la transformación de las condiciones en las que se da este diálogo, ¿no? Intercultural. ¿Por qué? Porque las personas no dialogamos siempre de manera horizontal, ¿no?
Entonces, este era un punto de partida muy importante en la investigación para, digamos, luego pasar al análisis del caso. La segunda pregunta importante de esta investigación dentro del marco teórico es ¿por qué gestión? La interculturalidad ha sido vista por lo general dentro del ámbito del currículo, ¿no? Lo cual es bastante importante y necesario. Sin embargo, hablar de gestión intercultural nos permite ver a las instituciones educativas como una organización en la cual, digamos, la interculturalidad no solamente está enmarcada en los libros o en el aula, en los contenidos, sino también en la vida y en la interacción de los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Eso es algo bien importante. Eh, Se logró identificar, ¿no?, 4 indicadores de actividades de gestión de la interculturalidad, que son los que estoy presentando acá. El primero son las actividades ligadas a la resolución de conflictos, ¿no? Los conflictos siempre van a estar presentes, ¿no? Por eso hay que establecer, ¿no?, un mecanismo de solución. Entonces hay unas actividades que deben ser instauradas para que los conflictos sean resueltos de la mejor manera, ¿no? Y que incluso nos permitan verlos como una oportunidad de aprendizaje, no como un problema, ¿no? Hay otro indicador que es el del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, ¿no? Esto es bastante importante porque no solamente consiste en un diálogo, ¿no?, o en un enunciado de decir yo reconozco la diversidad cultural, yo lo conozco, sino también desde que uno entra, digamos, a una institución educativa, ¿no?, puede identificar, digamos, en el clima, en la cultura de la institución, ¿no?, si es que realmente se reconoce o se valora la diversidad cultural. Otro aspecto muy importante es el de la participación en toma de decisiones. Hablar de interculturalidad es hacer alusión al diálogo, ¿no?, a la interacción entre las personas. Entonces, la participación en la toma de decisiones de la comunidad educativa es fundamental. Y para eso hay que establecer mecanismos a través de los cuales, ¿no?, los miembros de la comunidad educativa pueden comunicarse, ¿no?, entre ellos, ¿no?, y llegar a concertar decisiones, ¿no? Y finalmente, el indicador de la gestión docente. Este indicador es bastante importante porque es el docente, ¿no?, un actor muy importante dentro de la comunidad educativa, pues es el que tiene el contacto directo con los estudiantes. Entonces, acá hay un trabajo bastante importante que hacer, no solamente a un nivel de contenido, sino también a un nivel, por ejemplo, de reglas de conducta, ¿no?, cómo solucionar los problemas precisamente, ¿no?, que fue lo que se trató de indagar, ¿no?, cuando se hizo la investigación, ¿no?, acerca de qué actividades de gestión de interculturalidad realizaba la institución en la que se hizo la investigación. A ver, vamos a pasar a los objetivos de investigación. El objetivo central de esta investigación fue la de analizar la gestión de la interculturalidad que realiza la institución de educación básica de alto rendimiento. Analizar la gestión de la interculturalidad, este objetivo llevó a plantearnos 2 objetivos específicos. El primero dice que, digamos, busca identificar el enfoque de interculturalidad que orienta la gestión de la interculturalidad de la institución educativa. En otras palabras, ¿cuál es el primer objetivo específico? Tratar de entender, ¿no?, o tratar de saber, de averiguar qué es lo que entiende la institución educativa en cuestión por interculturalidad, porque como hemos visto es un concepto que puede tener diferentes matices. Entonces, lo primero era saber eso, ¿no?, qué entiende por interculturalidad. Y el segundo objetivo específico es analizar las actividades de gestión de la interculturalidad a partir de la percepción de estudiantes, padres de familia y docentes. Pero ¿por qué estos 3 actores? Porque son, digamos, los 3 actores, ¿no?, que van a ser y que van a vivir, digamos, dentro de esta comunidad educativa, van a interactuar y van a conocer, digamos, cómo se desenvuelve cotidianamente esta institución. Entonces, estos 2 objetivos específicos, lo que nos permite, o lo que nos ha permitido, ha sido contrastar, ¿no?, lo que por un lado dicen los documentos, ¿no?, y por otro lado,
¿no? Contrastarlo con lo que realmente pasa en la práctica, en el día a día, ¿no? Entonces, a partir de estos objetivos específicos se estableció el siguiente diseño metodológico. Lo que se implementó fue un estudio de caso. La caracterización del caso es la siguiente. La investigación se realizó en un colegio de alto rendimiento, ¿no? Ubicado en Chaclacayo. Tiene la modalidad de internado, es decir, sus estudiantes permanecen ahí durante todo el año. Eh, Solamente da el servicio a nivel secundario a partir del tercer año. ¿Ya? Se asume como un colegio intercultural y lo es, porque era, digamos, la síntesis, ¿no? De, digamos, del Perú, podríamos decir. ¿En qué sentido? A este colegio llegaban, ¿no? Los mejores estudiantes de todas las regiones del Perú. Entonces, realmente uno encontraba ahí estudiantes, ¿no? Que convivían durante todo el año y que pertenecían a las distintas regiones, ¿no? Y tiene la modalidad de ser un colegio público. Se utilizaron dos diseños, dos técnicas de investigación. Tenemos el análisis documental. Esto, el análisis nos permitió, digamos, revisar 4 fuentes importantes dentro de la gestión del colegio. El primero fue, pues, el proyecto educativo institucional, también el reglamento interno, y ya 2 documentos, ¿no?, particulares de este colegio, que era la política lingüística e intercultural, y el Manual de Gestión de la Convivencia Democrática e Intercultural, ¿no? Estos 4 documentos se analizaron a través de los 3 enfoques que he mencionado anteriormente, ¿no? El enfoque crítico, asimilacionista y acrítico. Asimismo, se realizó un grupos focales, ¿sí? 3 grupos focales, uno con los estudiantes, con 6 estudiantes. Por lo menos los estudiantes tenían, bueno, 3 años en el colegio, es decir, todos eran estudiantes de quinto año de secundaria. También se hizo un grupo focal mixto con los padres de familia y un grupo focal con los docentes, ¿no? Las preguntas que se les plantearon a nuestros informantes fueron construidas a partir de las categorías, ¿no?, acerca de los indicadores de la gestión de la interculturalidad que mencioné anteriormente: resolución de conflictos, reconocimiento de la diversidad cultural, participación y gestión docente. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Los resultados, primero, en torno al primer objetivo específico, es de que en los documentos se puede encontrar, ¿no?, digamos, evidencia de los 3 enfoques de interculturalidad. Existe, digamos, el enfoque asimilacionista, sobre todo en el proceso de admisión que establece la institución educativa, ¿no? Esto porque establece siempre una jerarquía en torno a los saberes, ¿no?, que se van a, digamos, valorar más a la hora de todo este proceso bastante exigente que tienen los estudiantes para ser admitidos. Luego también hay, digamos, aparece, ¿no?, evidencia del enfoque acrítico, en la que se puede ver, digamos, que efectivamente a veces se puede llegar a aseveraciones, digamos, del diálogo intercultural de manera un poco descontextualizada, ¿no? A veces podríamos decir irreal, ¿no? Y por otro lado, y en gran cantidad, había evidencia del enfoque crítico, lo cual es bastante notable, porque el colegio, bueno, hace una gran labor al gestionar la interculturalidad. Debido a ello podemos ver esos 2 documentos que habían construido, y encontramos efectivamente, ¿no?, diversos indicadores acerca de este enfoque crítico, ¿no? Pero ellos asumían de que efectivamente los estudiantes debían aprender y desarrollar estas competencias, ¿no?, que son necesarias en el diálogo intercultural, ¿no? Y que también, ¿no?, los estudiantes se convertían, ¿no?, es el objetivo, convertirse en ciudadanos que transformen la sociedad en una sociedad con condiciones más equitativas, más justas, ¿no? Entonces, en este punto fue bastante interesante encontrar este enfoque crítico dentro de los documentos analizados. En relación al segundo
objetivo específico, también se encontraron diversos hallazgos muy interesantes. Yo quiero poner el énfasis en dos debido al tiempo. El primero es en la resolución de conflictos. Tanto los estudiantes como los docentes mencionaron de que sí habían sido testigos de conflictos, ¿no?, que surgían a partir de diferencias culturales, pertenencias identitarias distintas, pero que no sabían, no conocían, digamos, de cuáles eran los mecanismos para poder, digamos, encauzar una solución pacífica y constructiva, ¿no? Entonces, en este tipo de, digamos, en este indicador, ¿no?, fue bastante importante porque si bien la resolución de conflictos pasa a ser una parte importante, digamos, de la convivencia dentro de la comunidad educativa, ¿no?, esta fue, digamos, prácticamente desconocida por los participantes, ¿no? Los padres de familia mostraron aún mayor desconocimiento debido a que la gran mayoría de los padres consultados mencionaban de que prácticamente al colegio solamente iban 2 veces al año, ¿no? Una para dejar a sus hijos y otra para llevarlos a sus casas, al final del año, nada más, ¿no? El otro indicador muy importante e interesante fue el del reconocimiento de la diversidad cultural. Sobre todo los estudiantes y docentes mencionaron principalmente dos actividades, ¿no? El Intertalk, ¿no?, que era, digamos, digamos, un concurso, ¿no?, en la cual los estudiantes podían analizar diferentes puntos de vista, ¿no?, tratar de precisamente construir, ¿no?, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, y asimismo el modelo de las Naciones Unidas, ¿no?, que también era un momento propicio, digamos, para que los estudiantes realmente desarrollen esas competencias, ¿no?, de ponerse en el lugar del otro, que es algo necesario en el diálogo intercultural. Algo que surgió, ¿no?, que no estaba previsto en la investigación, sino que fue un hallazgo, es el de la presión por homogeneizarse. Los estudiantes mencionaban que si bien no había una regla, si bien nadie les había dicho, ¿no?, que debían hacerlo, sentían que al llegar al colegio había una sensación, ¿no?, de tratar de parecerse, ¿no?, a los estudiantes de Lima. Entonces muchos estudiantes decían, ¿no? Por ejemplo, mi compañero que antes yo lo escuchaba, no sé, cantar sus canciones huayno o hablar en quechua, luego de un tiempo dejaba de hacerlo, ¿no? Y cuando le preguntábamos por qué, ¿no?, simplemente nos decía que ya no le gustaba o que ya no sabía, no se acordaba o, no habla, o que él no era. Entonces, muchos de ellos daban a colusión ese fenómeno, ¿no?, esa presión implícita, ¿no?, que claro, no es una presión que haya establecido el colegio, sino es algo que se da en la misma interacción, ¿no?, una presión por homogenizarse, ¿no?, por verse como el resto. Entonces, este fue un hallazgo bien interesante porque nos permite ver que realmente, ¿no?, el tema de la diversidad cultural se muestra, ¿no?, y desarrolla formas que a veces no son del todo perceptibles, ¿no? Pueden darse, digamos, de manera intrínseca o inherente a las mismas interacciones de los estudiantes y uno no se da cuenta, ¿no? En conclusión, voy a pasar a las conclusiones debido al tiempo. La conclusión general es de que hay una contradicción, ¿no?, entre el discurso de los documentos, ¿no?, y la práctica, ¿no? Porque si bien en los documentos se han encontrado muchos rasgos, indicios, propuestas acerca de la solución de conflictos, el establecimiento de condiciones, digamos, de convivencia en equidad, en justicia, en la práctica eso no parecía percibirse del todo, ¿no? Entonces, a partir de esta conclusión general, se establecieron varias recomendaciones. Tengo acá para presentarles dos. La primera es que se debe establecer, ¿no?, actividades en torno al fortalecimiento de las identidades de los estudiantes, ¿no?, docentes y padres de familia. Esto debido a que, claro, cuando pensamos en
el fenómeno de la presión por homogenizarse, como mencionaban los estudiantes, es precisamente, ¿no?, una, digamos, renuncia a unas pertenencias identitarias, ¿no?, por otras que de repente socialmente o en el grupo se consideran como más valiosas o como correctas, ¿no? Entonces, para evitar precisamente esta, digamos, esta renuncia a pertenencias identitarias, por estos motivos que podríamos decir equivocados, es de que se establece, pues, ¿no?, esta recomendación. En segundo lugar, se establece la recomendación de construir un plan de capacitación docente en torno a temas de interculturalidad, ¿no? Ya que los docentes nos relataron muchos casos, ¿no?, de conflictos, pero también ellos mismos daban cuenta de que no conocían, ¿no?, como hemos mencionado, no conocían de procesos o de las rutas, digamos, que debían asumir para poder solucionar los conflictos, ¿no? Sino que simplemente, digamos, los conflictos quedaban ahí, me decían, ¿no? Entonces, hay una posibilidad ahí bastante importante que se puede aprovechar, ¿no?, para también tomar a los docentes como, digamos, estos actores principales a la hora de, digamos, ver en el diálogo intercultural, ¿no?, todas enriquecimiento, ¿no?, que pueden tener los estudiantes, ¿no?, a partir del aprovechamiento de los conflictos, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si voy respondiendo a las preguntas. Primero pasamos a la siguiente presentación y al Ok, final tendremos tiempo para las preguntas. muy bien. Muchas gracias entonces a Muchas todos por su gracias. atención. Gracias. Y a continuación tendremos la presentación del magíster Jorge Eduardo Morante. Adelante. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias al CICE y a la Universidad Católica por esta oportunidad. Vamos a compartir mi pantalla. Quiero poner aquí. Bueno. Actualmente, en el Perú se discute la construcción de una sociedad con rostro humano, una economía mucho más inclusiva. A pesar de que en los últimos años ha habido un mayor ingreso en el canon y mayor ingreso en las regiones, seguimos estando en una sociedad en la cual hay violencia, hay continuos paros, hay miedo, hay intolerancia. De seguir así, el Perú seguirá teniendo una apuesta básicamente racional, pero no razonable. Entendiendo como racional la mejora técnica, la mejora económica, la mejora física, decía Rusi Bazán, mientras que lo razonable me lleva al diálogo, a la comunicación, a la reflexión, a la construcción de democracia. Mientras que se avance de modo racional, pero no de modo razonable, cualquier signo de desarrollo se va a interferir básicamente por intolerancia, porque no hemos aprendido a convivir como comunidad, como sociedad. El Perú es un archipiélago, un conjunto de islas inconexas donde normalmente no nos encontramos. Y cada 5 años, a la hora de votar, el país se divide entre aquellos que creen que me van a expropiar y aquellos que creen que me van a explotar. Y es que no nos conocemos, no hemos aprendido a construir una convivencia, menos una convivencia democrática. Y no hemos conseguido tener un proyecto de país para todos. Algunos países lograron ese desarrollo a partir de una escuela fuerte, una escuela, digamos, que incluye a todos. Estoy hablando, esa solución, hablando de una escuela que incluye a todos, en el Perú no existe. Entonces hay que tratar de buscar otras alternativas.
que permitan, tal vez de la sociedad civil, encontrar soluciones para lograr esta convivencia democrática. Y cuando hablo de convivencia democrática, quiero hablar de Delors. Él decía que aprender a convivir democráticamente implica descubrir al otro, conocer al otro y valorarlo, pero a partir de contextos de igualdad y a partir de proyectos comunes. Esta presentación es la presentación de la sistematización de una experiencia de dos comunidades totalmente, muy disímiles realmente. Una altoandina, Santo Tomás de Pata, Angaraes, Huancavelica, y la otra el Colegio Nivel A, un colegio de clase media de Lima Metropolitana. Y cómo a través de 12 años han tratado de construir una convivencia democrática a partir de actividades que han desarrollado juntos. Hoy día básicamente vamos a hablar sobre una experiencia que trabajan hace 12 años, que trabajamos, que es que 6 niños de Santo Tomás de Pata vienen a Lima para tener una pasantía, para estudiar en el colegio, inicialmente 2 meses, luego ha sido 1 mes, donde estudian en el colegio, viven en las casas de las familias, y dentro de la escuela tienen todas las prerrogativas y todas las responsabilidades de un alumno de la escuela. Y esa experiencia es una experiencia que se ha mantenido y se ha ido enriqueciendo a través de 12 años. Cuando hablamos de qué cosas se investigó, el objeto de la sistematización y la gestión del proyecto de convivencia. La pregunta de investigación es cómo se gestionó el proyecto de convivencia. El objeto es sistematizar las estrategias de convivencia que se dieron en el proyecto, ¿no? Las categorías son básicamente el desarrollo y la ejecución, y por otra parte, los alcances y limitaciones. Y las subcategorías son las subcategorías que tienen que ver con la dimensión de la gestión, institucional, pedagógica. Básicamente la idea es, a partir de ahí, desarrollar una investigación que sistematiza toda esta experiencia de 12 años. Una experiencia que es básicamente una sistematización, que es una investigación cualitativa de enfoque crítico e interpretativo. La técnica es la entrevista en profundidad y el instrumento es el guión de entrevistas. El método usado es el método de los 5 pasos de Jara, el cual implica primero participar de la experiencia, o sea, el investigador participó de la experiencia entre el 2006 y el 2018. Luego definir el objeto de la investigación, en este caso es entender y aprender de la experiencia. Delimitar la experiencia, que vienen a ser las estrategias de gestión, en este caso son el desarrollo y la ejecución, y las limitaciones y alcances. Y establecer los aspectos centrales, ¿no es cierto? Y para ello identificar cuáles son las fuentes de información. Para esto se hizo entrevistas semiestructuradas a personas claves que fueron parte del proyecto, para a partir de ahí recuperar toda esa información, que fue vaciada en una matriz que fue estudiada, donde las personas recrearon un poco esos 12 años, que fueron tan ricos que tuvimos que dividir esos 12 años en 3, básicamente, grupos o 3 momentos distintos, ¿no? A partir de ahí, recoger la reflexión de la experiencia, para luego formular las conclusiones y recomendaciones. Esta experiencia es una experiencia que empezó en el año 2006 y fue hasta el 2018. ¿Cómo se dio esta experiencia? ¿Por qué ocurrió? Porque en el año 1990, cuando empezó la Corporación Educativa Nivel A, había una persona que empezó a trabajar en la institución que era de la zona. Y esa persona recomendó a una segunda, y esas 2 a una tercera, y esas 3 a una cuarta, a una quinta. Y en el año 2006 trabajaban dentro de Nivel A 10 personas del mismo pueblo, Santo Tomás de Pata, Angaraes, Huancavelica. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque salieron muy chicos del pueblo, porque el terrorismo hacía que los niños de 12 años salgan del pueblo y se fueron a una zona donde estaba la familia. En este caso era una zona de Matazango, que estaba muy cerca de la escuela. Y ahí se asentaron
y ahí comenzaron a desarrollarse. En el año 2006, lo que ocurrió fue que el comercio presentó una lista de los 30 distritos con mayor índice de desarrollo humano y los 30 con menor índice de desarrollo humano. Entre los primeros estaba Surco y La Molina, zonas donde el colegio tenía sus locales, y entre los 30 de menor índice de desarrollo estaba Santo Tomás de Pata, Angaraes, Huancavelica, donde pertenecían, donde el local o la zona donde venían 10 de los colaboradores de la escuela. Es a partir de ahí que se decidió que si se iba a trabajar en responsabilidad social teníamos que empezar por casa, y había que empezar por el pueblo de donde venían nuestros colaboradores. Y es a partir de ahí que se decidió trabajar, pero trabajar en el área que nos correspondía, que era el tema de la educación. Y a partir de ahí se comenzó a trabajar diferentes estrategias, pero la que estamos trabajando y estamos sistematizando es esa experiencia que vengan niños del pueblo y que estén en el colegio y que estudien con nosotros y que participen y que de alguna manera compartan experiencias y aprendamos todos, porque fue un aprendizaje realmente que incluyó a todos. O sea, y cuando digo que quisimos, o que es un proyecto de convivencia democrática, yo creo que eso siempre es aspiracional, porque decía Carvajal cuando hablo de convivencia democrática, decía, convivir no es solamente cohabitar, no es un simple vivir en compañía de otro, convivir es aceptar la diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto de los derechos humanos, la libertad fundamental y todo, de todos, sin distinción de género, lenguaje, origen, nación, religión o discapacidad. Es imposible la convivencia democrática si no está fundamentada en los valores de tolerancia y solidaridad. Por lo tanto, ese trayecto es un trayecto complicado y difícil y que siempre hemos tratado de ir en esa dirección. Por lo tanto, este proyecto ha ido poco a poco cambiando, madurando, hemos ido aprendiendo todos. Inicialmente era una etapa que llamamos intuitiva de gestión centralizada, para luego pasar a una etapa socializada de gestión distribuida, para luego llegar a una etapa institucional y de gestión participativa. O sea, en algún momento determinado, sí, todos esto pudieron, o sea, en la última parte tú ya veías que eran los maestros, eran los padres, la comunidad la que asumió todo este proyecto. De hecho, comenzó a ser parte del PEI del colegio y de la comunidad de Santo Tomás de Pata. Pero para esto ha tenido que haber constancia y un trabajo de varios años, donde cada vez las estrategias han ido haciendo que participen más actores de este proyecto. Ok, a la hora que nosotros trabajamos esta estrategia, lo que se hizo fue, cuando se analizó todo el proyecto, comenzamos a ver cuáles eran las acciones de gestión y las agrupamos en estrategias de gestión. Y básicamente trabajamos, o sea, se agruparon en 6, ¿no? La primera es la relación y el diálogo de la gestión con el proyecto educativo del PEI de nivel A. Eso significa que siempre que había una discrepancia o había un tema que teníamos que ver, recurríamos al PEI de la institución. Eso significaba cuáles eran los valores, la misión, la visión de la institución, para saber si íbamos en el camino correcto. La segunda tenía que ver con la creación y ampliación de espacios de participación docente, padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad, empoderando a los actores. O sea, la idea era tratar cada día que hayan más actores que participen de todo este proyecto. La tercera era utilizar los mecanismos y metodologías que favorezcan la inclusión, la equidad a nivel académico, de acogida y de reconocimiento. La otra tiene que ver con mejorar la comunicación en todos los niveles, unificar el diálogo con mecanismos para resolver problemas y conflictos. Y la última es monitoreo y evaluación permanente de la gestión del proceso con el fin de que se vaya formalizando. Inicialmente pensamos que las estrategias de gestión estaban relacionadas con las dimensiones de la gestión, que eran nuestras subcategorías: institucional, comunitaria, administrativa y pedagógica. Pero luego nos dimos cuenta que no, que esas estrategias iban más allá de eso, que incluían más de una dimensión, y no solamente eso, sino que fueron evolucionando y cambiando en el tiempo.
En esos 12 años, lo que nosotros encontramos es que este proyecto de convivencia democrática fue evolucionando como fue evolucionando de alguna manera el colegio nivel A, siempre sustentado en el PI de la institución, o sea, siempre marcando eso como ruta. En esos 12 años vinieron 72 niños de Santo Tomás de Pata a Lima, 33 niños y 34 niños, de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. 3 niños llegaron 2 veces, una niña 3 veces. Solamente un alumno se regresó a Santo Tomás de Pata porque no se acostumbró. Uno de ellos terminó en Lima, se quedó en Lima, se quedó en la familia que lo acogió, y luego vino su familia a Lima y terminó en el colegio y fue a la universidad. Estudió en la Universidad San Martín de Porres, administración. 2 fueron al colegio mayor, 8 estudiaron en la universidad, y la mayoría sigue estudiando en Santo Tomás de Pata. Estos son informes al año 2018, finales del 18-19. El proyecto siguió el año 2019 y solamente ha sido interrumpido el 2020 y 2021 por la pandemia. ¿Qué hemos encontrado como alcances? Una identidad con el proyecto, un vínculo entre nivel A y Santo Tomás de Pata, la participación evidencia el compromiso de ambas comunidades, espacios cada vez más inclusivos, igualdad en condiciones materiales para que se desarrolle de lo mejor posible este tipo de convivencia, misma educación en base a proyectos incluyendo la experiencia de todos y aprendizajes para la convivencia democrática en ambas escuelas. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Poca interacción entre los docentes de nivel A y los de Santo Tomás de Pata. De hecho, en Santo Tomás había mucha rotación. ¿Cómo salvamos esto? Comenzamos a trabajar con la comunidad más que con los profesores, porque cada año los profesores cambiaban. Falta de documentación formal, como empezó muy empírico, nos faltaba documentación formal que poco a poco se fue haciendo. Asimetría en la toma de decisiones e iniciativas, sigue siendo asimétrica, de todas maneras el colegio nivel A de Lima es el que ha tomado las iniciativas. ¿Existen prejuicios y estereotipos? Sí. ¿Se han estado combatiendo? Sí, pero siempre existen. Una dificultad es que solo vienen los niños de Santo Tomás a Lima. Los niños de Lima van a Santo Tomás en cuarto, quinto y medio a hacer un proyecto. Pero, digamos, lo ideal hubiese sido que sea de ida y vuelta. Nos dimos cuenta al inicio que había poco desarrollo de habilidades democráticas y que había dificultad para entender al otro. ¿Qué cosa concluimos? Primero identificamos las gestiones de desarrollo, las acciones, y las agrupamos, como les decía, en 6 estrategias para poder estudiarlas mejor. Pudimos darnos cuenta que una piedra angular de todo este proyecto era el PI de nivel A, que sustentó de alguna forma todo el proyecto desde el punto de partida. La tercera, que creo que es la más importante, es que esto solo se logra si hay confianza. Y para esto quienes jugaron un papel muy importante fueron los trabajadores de nivel A, que eran parte de la institución y que eran los tíos, familiares de los chicos que venían, ¿no? O sea, ellos fueron el puente que permitió que nosotros podamos realizar todo este proyecto. A partir de los hallazgos podemos afirmar que las estrategias de gestión son multidimensionales, como decía. No solamente abarcan un tema de la gestión, sino todos. La sistematización de la experiencia, se identificaron algunos problemas, como hemos dicho, falta de documentación, de diagnóstico, o falta de registros de evaluaciones centralizadas. Por otra parte, la rotación de maestros impidió que el proyecto avance más rápido. Al principio teníamos que volver a empezar siempre, porque lo que ocurría era que al año siguiente venían otros maestros y teníamos que volver a empezar, y algunos no estaban muy de acuerdo con el proyecto, así que era la comunidad la que pedía el proyecto, y a pesar del maestro que llegaba, el proyecto continuó. La gestión ha evolucionado en los 12 años y cada vez ha sido mucho más participativa e institucional. ¿Qué cosas recomendamos? Bueno, esta experiencia creo que tiene muchas cosas que podrían ser replicables, ¿no? Pero para eso hay que ampliar la investigación. Nos gustaría hacer unos focus group sobre la experiencia de los chicos que estuvieron acá y que ellos de alguna manera cuenten cómo impactó esa experiencia en ellos y cómo impactó en la comunidad, ¿no? Hay que seguir profundizando en las estrategias de gestión, identificarlas, para luego de alguna manera formalizarlas y que puedan ser compartidas, ¿no?
hay que formalizar y organizar algunos protocolos e instrumentos de desarrollo de manera que esta actividad pueda ser replicable, ¿no? Se sugiere potenciar las estrategias de comunicación al interior de cada comunidad educativa y entre ambas comunidades, con espacios de diálogo, participación y reflexión. Y finalmente, continuar con los esfuerzos de ampliar la participación y mantener una gestión institucional que convoque a todos los agentes del proyecto en ambas escuelas, así como tener objetivos claros para alcanzar de manera dialogada los objetivos comunes. Gracias, creo que hasta ahí es la presentación. Muchas gracias al Magíster Morante por su presentación. Bueno, nos hemos quedado cortos de tiempo, ya tenemos el siguiente panel. Quisiera darles tal vez un minuto a cada uno, si es que pudieran revisar las preguntas que ustedes han recibido en el chat y podrían sintetizarlas en un minutito. Primero el Magíster Macasi y luego el Magíster Morante. Con eso terminaríamos el panel. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Patricia. He recibido 4 preguntas. En realidad, el tema del desconocimiento de los fundamentos de la interculturalidad, es cierto, es necesario, es importante conocer cuáles son los fundamentos teóricos, pero no es suficiente, ¿no? Porque yo puedo saber, digamos, qué es la honestidad, la definición de la honestidad, pero eso no me hace una persona honesta. En el caso de la interculturalidad, pasa lo mismo, es una actitud, ¿no? Una forma de ser que uno tiene que practicar. Es por eso que en la investigación que realicé, el enfoque lo puse en digamos, en la gestión, ¿no? Porque precisamente era importante ver cómo se procedía en la vida cotidiana, digamos, de la institución, ¿no? A resolver problemas, a fomentar el reconocimiento y la valoración. Y bueno, lamentablemente por la investigación, ¿no? Que tenía este objetivo, no se pudo indagar acerca del tipo o los elementos de la cultura organizacional de la institución, porque eso hubiese correspondido a otra investigación, ¿no? Pero que es un tema muy importante, claro que sí. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Magíster Morante. Sí, una de las preguntas que está reiterada es si el que los chicos vengan a Lima genera una aculturación, una pérdida de identidad. Es importante poner en valor todo lo que los niños traen, ¿no? Es importante poner en valor que las experiencias que ellos traen de sus pueblos sean parte de las clases. O sea, nosotros hacemos clases en base a proyectos, y eso significa que la experiencia de ellos es una experiencia que el niño de Lima no tiene, y que ellos tienen que promoverla. Y es tan valioso que, bueno, los niños que llegan a Lima obviamente tienen poco conocimiento del inglés, y llegan acá y aprenden algunas cosas de inglés, pero ellos enseñan quechua a sus compañeros, porque ellos muestran cosas que, bueno, ellos no saben inglés, pero saben quechua, y nosotros, los chicos aquí, aprenden a cantar alguna canción en quechua que los niños enseñan, y también aprenden a bailar algunos bailes de la zona. O sea, la idea es que tenemos que generar espacios de relación equitativa, ¿no? Porque para que haya convivencia democrática, y eso es un tema importante, tenemos que generar condiciones para que esas se den, ¿no? Yo quería hacer una pregunta en general, porque creo que este tema de lograr encuentros es un tema que se podría generalizar más. Por ejemplo, en la escuela de alto rendimiento solamente llegan niños de colegios públicos, ¿no? ¿Por qué no podría haber una escuela de alto rendimiento donde lleguen colegios de todo el país, pero de colegios privados y públicos, donde realmente pudiéramos encontrarnos y pudiera, de alguna manera, a partir de esos chicos talentosos, comenzar de alguna forma a construir una identidad de país, ¿no? Yo les decía que a veces vivimos así, vivimos con gente que nos encontramos todo el tiempo y hay gente que nunca tocamos, y son invisibles. Y el país necesita que todos nos podamos ver y que podamos encontrar esos espacios que como hay gran parte del país que tiene una escuela privada, no se encuentra en la escuela pública. Entonces tenemos que encontrar esos espacios.
La experiencia que contó el magíster Macasi me parece súper interesante, y créanme que creo que es un espacio interesante que podría ser replicado, donde de alguna manera podamos tener espacios de encuentro también. Muchas gracias. Gracias a ambos por sus valiosos aportes, por presentar los resultados de su investigación y también presentarnos todavía retos que tenemos pendientes, ¿no? Que creo que nos dejan con bastantes ideas que todavía tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias a ambos. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, ¿sí? Y aquí daríamos por concluido el presente panel. Gracias a todos por su presencia.